Bienvenidos a Fede Conecta, el podcast de la Federación Española de Diabetes. Podréis ver este y todos los contenidos en nuestro canal de YouTube, escucharlo en Spotify y seguir todas las novedades en nuestras redes sociales. El 14 de noviembre de cada año conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, la fecha más importante en el ámbito de la concienciación en torno a esta patología. Esta fecha ofrece una plataforma a nivel mundial para que los pacientes, los profesionales sanitarios, los medios de comunicación y las administraciones públicas pongan el foco en la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes y sus familias. El Día Mundial de la Diabetes es una efeméride celebrada en más de 161 países. En España se acaba de conmemorar en un acto conjunto impulsado por FEDE y la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, celebrado el pasado 8 de noviembre en Córdoba. En este capítulo de Fede Conecta hablamos del Día Mundial de la Diabetes y para ello contamos con el doctor Antonio Pérez, presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes. Muchas gracias. Y Antonio Lavado, presidente de la Federación Española de Diabetes. Bienvenidos a los dos. Recientemente hemos celebrado el 9º Congreso Nacional de FEDE en Barcelona, donde hicimos una encuesta a los asistentes para conocer mejor las prioridades de las personas con diabetes en nuestro país. Antonio, voy a referirme a Antonio como Antonio a secas y a ti como doctor Antonio, ¿vale? Coméntanos, Antonio, cuáles son y cuál es tu valoración de las mismas. A ver, las líneas estratégicas que le propusimos a los pacientes, a nuestros socios, vienen bailando un año con otro, uno encima, el otro debajo, pero siempre son las mismas líneas las que son prioritarias. La primera sería educación terapéutica, que es muy necesaria para nosotros los pacientes. Los pacientes con diabetes necesitamos estar empoderados, saber qué tenemos que hacer en cada momento y eso es necesario que se nos dé. Y lo que muestra con ello es la falta que tenemos de ese tema. Luego está el tema de la equidad, la falta de equidad en nuestro país por el sistema sanitario que tenemos, que está dividido en 17 partes, y entonces pues eso hace que haya pues que cada una tire más hacia un sitio, hacia otro, generando equidad. Esto nos preocupa muchísimo, estamos hablando con el Ministerio, con las comunidades para que no se genere o para intentar reducir la inequidad existente. Luego después la otra cosa son las tecnologías y su calidad. Las nuevas tecnologías, bueno, ya no tan nuevas, que ya llevan años con nosotros, pero esto y la calidad de lo que está viniendo hace que tengamos también otra preocupación. ¿Y qué nos genera esa preocupación? Los concursos, las licitaciones de compra pública. Eso nos está generando una preocupación máxima que intentamos llevar a cabo de la mejor manera, pero es precisamente las nuevas tecnologías son las que generan. La compra de esas nuevas tecnologías son las que están generando también inequidad y muy grande. Cuando en un concurso sale un solo proveedor en una comunidad y en otra sale otro, hay padres que nos preguntan porque consideran o están considerando el cambiar de comunidad autónoma simplemente porque sus hijos tengan esa sanidad adecuada para él. Y esto a nosotros, pues claro, es una preocupación y así lo dice esta encuesta que hemos realizado y que año tras año viene marcando las necesidades y lo que sentimos las personas con diabetes. Y lo que vamos trabajando en FEDE, pues eso, año a año. Desde la perspectiva de los profesionales sanitarios, estas son las prioridades que tenemos los pacientes, pero doctor, ¿coinciden con las de los profesionales sanitarios? Coinciden y tienen que coincidir, es decir, que esto yo creo que es algo obvio, es decir, si algo nos motiva es que realmente la atención de las personas con diabetes mejora y pues lo que nos decía pues Antonio, educación, sin educación es dificilísimo, esto es prácticamente imposible que realmente la atención de una persona con diabetes sea la adecuada. Es decir, el profesional sanitario puede visitar al paciente pues 2, 3, 4 veces al año, pero el resto de días es algo que tiene que gestionar el paciente. Por lo tanto, sin esa educación para gestionar la enfermedad es imposible y ahí yo creo que pues, es algo que tenemos desde hace muchos años, la lucha tanto de profesionales como de pacientes por intentar que este aspecto lógicamente esté en primera línea como esencial pues para eso que nos decía Antonio, de que realmente tiene que ser un actor
activo, es decir, en este momento el manejo de la diabetes. Y por supuesto los otros aspectos también son importantísimos. Es decir, yo creo que si algo tenemos margen de mejora en la atención con personas con diabetes es la gestión de la atención. Ahí tenemos un margen de mejora impresionante, incluida la equidad en todos los niveles. El acceso a profesionales especializados cuando así requiera, acceso a medicamentos, acceso realmente a la nueva tecnología y después utilizar todas esas herramientas nuevas e innovadoras, que a Dios gracias cada vez tenemos más, realmente de forma eficiente. Que esto es el otro problema, que muchas veces están ahí, se financian, pero después no se ponen los medios para que realmente eso revierta en que realmente se le saque todo el provecho. Y ahí tenemos otro hándicap importante, pues por cómo se hacen las cosas, que a veces yo creo que lo que intentamos que vayamos conjuntamente todos los actores es importante, porque muchas veces si yo decido algo y no tengo en cuenta, pues cómo repercute después en el día a día del paciente o las posibilidades que tiene o de mi compañero que está en otras circunstancias y no las tengo en cuenta, pues muchas veces lo que creas es una disfunción. Gastas el dinero, tienes la herramienta, pero esta no se aplica adecuadamente bien. O sea, por tanto, yo diría que esas reivindicaciones las asumimos los profesionales y le sumaríamos alguna más. Y además yo apostillar que cada día vamos más de la mano a la hora de pedir y de solicitar a la Administración, y para mí eso es digamos que me siento orgulloso de poder unir tanto a la sociedad científica con nosotros los pacientes a la hora de ir a pedir a la Administración, porque eso nos da valor y se pueden conseguir muchísimas más cosas. Esto yo creo que es en cualquier ámbito de la vida. Si tú vas a pedir y no vas con un mensaje único, las probabilidades que te digan no son muy altas. Porque lo fácil es decir, pónganse ustedes de acuerdo y cuando se pongan de acuerdo, venga a verme otra vez, con lo cual es retrasar. Esto yo creo que hay que ir y bueno, y dentro de las situaciones, pues buscar aquello, pues que el que tiene que tomar la decisión seguro que también los vamos a encontrar con sus limitaciones y por tanto has de buscarle que él también pueda vender algo. Es decir, que yo creo que eso es un elemento clave para intentar poder mejorar las cosas y hacerlas posibles. Sí, la verdad que últimamente tanto, en este caso la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Diabetes, FEDE, estamos trabajando en conjunto en muchas actividades y creo que pues eso, van a servir para impulsar más, ¿no? Todo este trabajo que estamos haciendo y que hacíamos antes por separado y a que ahora vamos más en conjunto. Precisamente recogiendo esas prioridades en relación a la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes, la Federación Internacional de Diabetes ha impulsado este año un Día Mundial de la Diabetes centrado en cómo afecta la patología en el ámbito laboral de quienes convivimos con ellas. Antonio, ¿siguen los pacientes con diabetes sufriendo discriminación laboral en nuestro país por el simple hecho de tener una patología crónica? Sí, lo siguen teniendo, aunque la ley ha cambiado. Cambió hace un año o así, o año y medio, pero no se está llevando a cabo ese cambio todavía no se ha llevado a tierra. Los agentes que están tratando estos temas, como ejército, policía, bomberos, no están todavía preparados para esto y están exigiendo demasiadas cosas cuando esto es muy fácil. Esto es pedir un control al endocrinólogo y que él diga si puede o no puede ese paciente llegar a eso. Yo con eso creo que estaría solucionado y eso nos estamos encontrando con que no se está aceptando en muchos sitios, ¿no? Lo primero que está pasando, y yo por ejemplo, chicos que se tiran 2, 3 años estudiando y que cuando llegan pues los tumban precisamente por tener diabetes, no por otra cosa. No se les está echando para atrás por ninguna otra cosa, sino por el tema de la enfermedad. Y eso no lleva a que se piensen cómo está la ley. La ley lo dice muy claro, que teniendo posibilidades hay que darle esa plaza, y sin embargo no se está haciendo. Ya, es que de hecho, nos llegan casos a diario a la Federación Española donde vemos situaciones así que también son difíciles de gestionar cuando además se ha aprobado ya una ley en la que, lo venimos hablando ahora ya podemos hablar de discriminación total, porque ahora ya por ley le corresponde. O sea, a esa persona por ley le corresponde, siempre y cuando pase unos baremos que dice la ley. Pero es que pasando esos baremos no se les está aceptando. Entonces, habrá que seguir, porque esto es... siempre pasa igual, hay que dar un tiempo para que la gente se adapte a todo esto, y yo espero que ese tiempo sea pronto,
más pronto que tarde. Estamos en diferentes demandas, diferentes problemas que estamos teniendo con algún socio y creemos que se van a resolver en positivo. En cuanto empiecen a resolverse casos en positivo, pues eso hará que otros que vengan detrás pues no tenga que pasar por los problemas que están pasando los primeros, ¿no? De esto justo hemos hablado en varios eventos que hemos tenido este trimestre y, doctor, desde el punto de vista médico y científico, esta problemática que nos encontramos las personas con diabetes, ¿se adaptan a la realidad de los avances en el control y tratamiento de la diabetes o responden a un estigma que existe en torno a las personas con diabetes? Responde a un estigma. Es decir, obviamente estamos ahí. Hay que saber la historia y hasta no hace mucho pues había profesiones en las que simplemente por la condición de tener la diabetes ya no era posible ni presentarse, es decir, que era un motivo de exclusión. Tal como decía Antonio, esto por ley ha cambiado y por tanto eso no puede justificarse de ninguna manera. Sí es bien que habrá determinadas situaciones que el tener la diabetes conlleva algo más de riesgo. Y lo único que hay que hacer es ver cómo se puede adaptar a esa situación para que pueda ejercer su profesión pues como cualquier otra persona y con las mismas oportunidades, tanto de conseguir el trabajo como de progresar en el mismo, etcétera. Es decir, que esto yo creo que es algo que hay que asumir. ¿Cómo podemos solventar estas limitaciones? Yo creo que es como cualquier otra condición que pueda haber. Es decir, si necesitas un informe médico, tener el informe médico y el informe médico, pues bueno, habrá personas con diabetes que determinados pues, actividades son de alto riesgo porque bueno, pues tiene una incidencia altísima de hipoglucemias o lo que sea y que eso puede condicionar un riesgo. Pero si es una persona que su riesgo es muy bajo, realmente eso no tiene que ser ningún motivo. Por tanto, yo creo que fundamentalmente es, ante esa condición, es el profesional que atiende a este paciente que haga el informe de las condiciones que está y esto tendría que ser lo que al final decida si realmente pues, hay alguna limitación o lo que sea y, aunque hay alguna limitación, el ver cómo se puede solventar. Sea por horario, sea por que necesita unos tiempos determinados para hacerse los controles, que eso es muy fácil de solucionar y se hacen otras muchas circunstancias que, bueno, que es adaptar la situación a los que necesita el paciente. Y por apocillar un poco, Tony, que se me ha pasado antes, es que estamos teniendo un empuje de las tecnologías que ayudan mucho a eso. O sea, con las tecnologías, los medidores continuos de glucosa, que están constantemente avisándote con alarmas predictivas de que no llegue a una hipoglucemia. Yo creo que eso todo se puede solventar a través de eso, ¿no? Creo que tenemos que aprovechar y creo que eso puede dar un margen grande para mejorar y para que estas personas no se queden atrás. También pasa con los sistemas de infusión continua de glucosa, que paran la infusión mucho antes de llegar a hipoglucemia. Y justo a raíz de lo que comentabas de todos estos, de adaptar horarios y demás, se me ocurría justo que hay un montón de profesionales sanitarios que tienen diabetes con sus guardias de 24 horas y que ahí están con su diabetes y atendiendo a personas también. Eso es muy importante. Es decir, que al final hay que atender circunstancias especiales cuando es realmente necesario. Si las utilizamos o las mal utilizamos, que esto también hay gente, porque todos los colectivos somos lo que somos y con nuestra heterogeneidad, que seguro que hay personas de esto que han intentado aprovechar o aprovechan su condición de diabetes para obtener ciertos beneficios de algún tipo. Eso también tenemos que ir en contra de ello, porque eso perjudicará al que viene detrás. Es decir, y por tanto, si es alguien que está haciendo medicina, tiene guardias, bueno, pues yo creo que hoy en día también tenemos esas herramientas, esos sistemas de control que le permiten adaptarse a cambios de horario y por tanto es así. Pero ahí también es muy importante que alguien no intente aprovechar la condición de diabetes para tener ciertos beneficios, porque entonces no solamente está él, sino que al colectivo lo va a afectar y esto pues sabemos que la condición humana es así y somos heterogéneos todos. Entonces, esto también yo creo que es un aspecto que hay que tener siempre muy presente, que bueno, que hay que poner recursos, ayudar y matizar pues determinadas cosas cuando es necesario.
No, yo creo que realmente, o sea, todos los profesionales que tienen diabetes y realmente luego tienes eso, pues una guardia de 24 o 48 horas, es que se implican igual o más y que realmente de ustedes, o sea, de vosotros depende también nuestra vida y aún así, pues eso, son personas que llevan su control a rajatabla. Pues ahí lo tienes, Beatriz, ahí lo tienes. Exacto, que no somos menos. No, la diabetes no nos limita. No, podemos hacer todo sabiendo manejarla y controlándola. O sea, es que se puede hacer de todo. Y a la prueba lo tienes los grandes deportistas que estamos teniendo hoy en día, que están pasando por, vete a saber, qué esfuerzos físicos y que ahí están y que no hay ningún problema. Sí es verdad que, claro, eso se necesita de un saber manejarla. Si tú sabes manejarla y la llevas a cabo como se tiene que llevar, pues irás adelante y harás todo lo que sea necesario porque no nos limita, la diabetes no limita. Hoy en día diría que las personas con diabetes, con excepciones que siempre hay, lógicamente, que decir, es muy importante esto, es decir, se puede hacer todo lo que tocaría y lo único es que necesito más esfuerzo. Ya está, pero eso lo asume el propio paciente, porque al final el que lleva esa carga adicional que le representa pues el poderse adaptar, porque obviamente si tienes irregularidades en la vida del tipo que sea, pues las adaptaciones también son más, y por tanto es hacerlo así. Pero yo creo que eso es un concepto muy importante que decir, y que yo creo que a una persona con diabetes, especialmente en ciertas edades, es muy importante transmitir desde el principio. Es decir, si tú estás dispuesto a hacer el esfuerzo que representa, no tienes por qué dejar de hacer nada de lo que hacías hasta ahora. Es decir, yo creo que eso es vital, porque eso además contribuye muchísimo a aceptar mejor la enfermedad. Imagínate, pues, que, bueno, pues hace unos años el ver cómo personas que hacían ciertos deportes y adolescentes, que alguien le diga, pues una vez diagnosticada diabetes, es que eso no lo podrás hacer más. Claro, eso es matar a una persona. Sí. Es decir, si es en lo que es bueno, le gusta, tiene sus amigos en ese mundo, a ver, decir esas palabras yo considero que es muy grave. Porque probablemente va a ser muy difícil que esa persona acepte bien la diabetes, porque pues aparte de las otras condiciones de la vida que le afectará en algo tan importante como para él, imagínate si es un deportista pues de élite que se gana la vida con eso, pues ahí estaremos. Y desde el punto de vista de asentismo, incluso los datos nos dicen que probablemente las personas con diabetes y otras condiciones simplemente, a veces por el concepto de responsabilidad y que no me atribuyan a esto, es menor que en otros colectivos. Hacemos un sobreesfuerzo también para que no se note esa mejor intentamos normalizar, que es lo lógico. Pero lo que está claro es que podemos vivir una vida plena, ser feliz. Y entonces eso se tiene que hacer pues con todo lo que uno desee. Y la diabetes, ya lo he dicho, no nos limita. Totalmente. Pues bueno, precisamente las entidades miembro de la IDF que han podido trasladar esos mensajes del Día Mundial de la Diabetes a España son pues la Federación Española de Diabetes y la Sociedad Española de Diabetes, y lo han hecho mediante el acto celebrado el 8 de noviembre en Córdoba. Antonio, ¿cuáles han sido los principales temas de interés para los pacientes con diabetes a tratar en este evento? A ver, aquí hay se han visto varios temas, pero yo pondría importancia en la actitud psicológica. Llevamos un tiempo con estas tecnologías nuevas, nuevas, de hace unos años para acá, que nos está cambiando todo el sistema, que hablamos de tiempo en rango. Y eso a los pacientes nos da muchas preocupaciones. A mí personalmente me las da, o sea, lo digo porque por propia experiencia. Yo estoy mirando constantemente el tiempo en rango en el que estoy. Y eso, pues bueno, me puede llegar a tener cierta parte psicológica que me puede tocar, ¿no? Y ese creo que fue uno de los temas allí tratados y mejor tratados. Yo creo que ha sido un punto importante. Luego ha gustado mucho el tema de aquellas ponencias que eran los centros especializados contra los de referencia, que con las ventajas y los inconvenientes de cada uno, que eso es hasta divertido si lo quieres mirar, ¿no? Porque ves a un ponente que está defendiendo su postura y el otro está defendiendo
haciendo la suya, y eso lo hace que la gente, primero, que lo entienda muy bien cada cosa, porque a veces nos hablan de un centro especializado y no sabemos qué es, y un centro de referencia y no sabemos qué es, pero cuando ves estos interlocutores hablar y cómo habla de lo suyo y el otro del tema suyo, hace que sea muy fácil entender qué es un centro especializado y cuál es el otro, ¿no? Entonces esto ha gustado mucho. También el tema de la enfermería en España, la situación que tenemos, pues por lo de siempre. Ese es un tema que nos va a importar mucho a los pacientes por como estamos en educación diabetológica. Entonces la enfermería es un punto en que nosotros estamos muy necesitados de esa enfermería. Lo que más necesitamos es educación diabetológica o educación terapéutica. Entonces, pues claro, todo lo que se hable de enfermería nos va a causar un gran impacto, como sí ha sido. Sí, de hecho también dedicamos otro capítulo de Fede Conecta a los diplomas de acreditación avanzada, que también estamos trabajando mucho sobre eso. Y para los profesionales sanitarios, cuéntanos qué perspectiva hubo de este evento. A ver, yo me sumo lógicamente a lo que dice Antonio, es decir, piensa que estamos hablando de elementos clave que yo antes decía, la gestión, que es probablemente donde tenemos más margen de mejora. Claro, hablar de centros altamente especializados o centros, pues bueno, diríamos más próximos, pues es un dilema que siempre hay. Es decir, yo aquí además creo que hay un elemento clave que todo tiene a favor y en contra. Y de hecho, cuando se hace un debate es que le pedimos a un ponente que se ponga en su extremo y critique el otro. Es decir, cuál es una forma muy útil de ver, pues bueno, las cosas positivas y negativas de cada uno de los sistemas. Y es un debate activo, es decir, en este momento, pues con tanta innovación es muy fácil a veces, especialmente en diabetes tipo 1, que se acaben creando unidades muy específicas, pero que pues tienen sus problemas, porque esas personas que lo llevan se van de vacaciones, cambian de centro y yo diría que el paciente crónico por excelencia de un servicio de endocrinología es la diabetes tipo 1. Es decir, es donde se va a ver. O sea, desde que se diagnostica a este paciente se va a ver siempre allí, aparte que lo vean otros especialistas, pero su médico de referencia fundamental va a ser un endocrinólogo y, por tanto, el que tenga alguien próximo que pueda hacer esa revisión es muy importante y no volvernos a los años 70, 80 de tener que desplazarse 50 o 100 kilómetros para recibir una atención adecuada por tener una diabetes tipo 1. Yo creo que esto es ahí y, lógicamente, pues hay otras partes positivas que son de centros altamente especializados por esto. Y tenemos que buscar el sistema de conectar ambas situaciones para realmente poder mejorar el proceso asistencial. La educación no voy a insistir, pero yo creo que es fundamental. Y el que haya una titulación va a ser algo que cambie muchísimo. Es decir, incluso a nivel de convocatoria de plazas en los hospitales, que en este momento, pues bueno, al no exigir una titulación, pues eso es un problema, que puedes tener una enfermera formada durante años y que hace una labor excelente, se jubila y te viene una persona que nunca ha trabajado en esto. Es decir, esto es un gran problema y bueno, por las informaciones que tenemos es que probablemente dentro de la especialización en enfermería esta probablemente va a ser esta prioridad, pero bueno, tenemos que esperar a ello. Hay otro elemento que sería una charla dedicada a la alimentación, que es siempre importante y siempre que hablamos pues, de tratamiento, pues la alimentación a veces, pues como no hay marketing detrás, pues a veces nos olvidamos de ella, pero es fundamental. Es decir, que a veces, pues a veces se cambia tanto la pauta de insulina y tanta monitorización, pero un elemento básico, que como mínimo será el 50% del tratamiento, si no se tiene en cuenta, pues la posibilidad de tener buenos resultados, pues esto es. Pues vamos a tener una charla desde el punto de vista de alimentación saludable y pues yo creo que esto es importante para los pacientes para intentar aquellos bulos y estas modas que hay de la alimentación, que es probablemente uno de los temas donde hay más moda, y siempre que hay moda quiere decir que no hay ciencia detrás, porque si hay ciencia la moda no existiría en este aspecto. Y después la conferencia de clausura, que yo también es alentador, que es el entrar en las posibilidades de prevención de la diabetes tipo 1, tratamiento precoz de la diabetes tipo 1, como lo queramos ver, que es decir, pero que sería así, que yo creo que también es otro de los
líneas realmente de gran interés, gran futuro, porque hasta no hace muchos años prácticamente lo dejamos estar y ahora pues es algo que se le ve una vía, que aunque estemos en los inicios, pero bueno, es una línea que probablemente va a crecer y esto nos llevará, pues más, espero que más corto que más largo plazo, realmente a tener resultados alentadores en este aspecto. Y no quisiera dejar de lado un aspecto importante, que es la actividad que se realizó el viernes por la tarde, que es con los medios de comunicación y que creo que eso es un elemento clave. Es decir, uno de los problemas que tenemos con la diabetes es que probablemente no tiene la visibilidad que le correspondería por la carga que representa para los pacientes y para la sociedad. Y el tener pues esa mesa con periodistas especializados en diabetes y conocer pues los mecanismos, el por qué no llegamos a estar pues como noticia con cosas buenas, no que sea con las malas, porque a veces esto también ocurre. El conocer esto, yo creo que también esto nos va a ayudar para que tanto pacientes como profesionales sepamos movernos en ese mundo y saber cómo llegar más para tener esa mayor visibilidad, porque después eso es lo que va a marcar en gran medida los recursos que vamos a tener para la enfermedad. Yo para puntualizar un tema, en el tema de los centros especializados, cuando se ha hecho el debate aquí, yo lo que he pensado, Tony, y estoy seguro que me vas, que es el tema de que estamos llevando, que estamos pidiendo, que estamos solicitando, que es el hospital de día de diabetes, que también ha salido aquí y que yo creo que es un paso importante, que en Cataluña se hace, que tú lo llevas haciendo tiempo, que en Andalucía se hace, que en Extremadura, mi tierra, se empieza a hacer, en la ciudad de Plasencia, y que yo creo que esto va a ser un paso importante para los profesionales sanitarios por una parte, pero también para los pacientes por otra, que lleguemos a que esta inequidad que hay ahora, pues la volvamos igualdad haciendo hospitales de día en toda España. Por supuesto, yo creo que es una herramienta dentro de la gestión fundamental, porque da salida a unas situaciones muy concretas del paciente que en este momento no tiene buena salida, que es decir, cuando requiere inmediatez. Entonces, eso, inmediatez, y que la pueda resolver alguien que se maneja bien en ese proceso, pues obviamente pues da muchísima más seguridad y eficacia en el manejar esta situación. Claro, es que esa inmediatez, tal como la conocemos nosotros, es inmediatez e ingreso. Va de ahí, van de la mano, ¿no? Y en tener un sitio que sea inmediatez, tratamiento, arreglo y para casa, eso no se da más que en Cataluña y en Andalucía. Nosotros lo queremos para todos sitios, para toda España. Lógicamente. Sí, hablamos mucho de las desigualdades y lo que nos gusta a nosotros también el discurso del código postal, porque sí, realmente es que lo representa. O sea que sí, porque las desigualdades muchas veces no tenemos que ir de comunidad a comunidad. No. Te coges en la ciudad y vas de un hospital al otro y ya tienes esas diferencias. Bueno, pero esas vamos a tener siempre por el tema de lo rural y la ciudad, la gran ciudad. No es lo mismo un gran hospital que un hospital rural, eso está claro, pero que lo vamos a tener siempre. Pero con el hospital de día ya tenemos un recurso, ¿no? De que desde el hospital rural se puede levantar el teléfono y hablar con un profesional sanitario especialista en ese tema para resolver el problema que él tiene en ese momento en urgencia o en cualquier sitio de su hospital. Y yo creo que eso es una ventaja muy grande, pero muy grande. Por supuesto. Pero eso del rural probablemente estamos funcionando con un modelo de asistencial de hace muchos años. Claro. Y esto hay que replanteárselo. Es decir, mantener en zonas aisladas o muy periféricas profesionales es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil porque, claro, cobrará lo mismo. No tendrá el reconocimiento de estar en un centro pues, en el que pueda hacer investigación, etc. Frecuentemente después tiene familia disgregada, porque uno trabaja en la ciudad, el otro, y estoy claro, ¿quién aguanta en esas condiciones? Muy poquita gente. Muy poca gente. Bueno, entonces tienes esas zonas muy desprotegidas y probablemente no hay otra solución que, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, una zona que es la zona de Berga, que está a 100 kilómetros más o menos de Barcelona y en el Prepirineo, nosotros nos responsabilizamos como servicio de la atención de estos pacientes de allí y vamos allí periódicamente, pero ese servicio no es una persona.
Pues lo repartimos entre 4 personas que vamos periódicamente allí, y probablemente este es el futuro, porque cuando contratas a alguien le dices, mira, tú estarás en el hospital, pero pues un día a la semana tendrás que ir a visitar aquí, porque es una función del servicio, y cuando estás de vacaciones ir a otro, es hacerlo así. Por tanto, está dando un servicio a distancia que realmente le estás ofreciendo la misma calidad que el que está en la ciudad de Barcelona. Y probablemente habrá que buscar sistemas de este tipo si queremos que realmente a distancia y la gente no se vaya, porque es decir, estamos esto el rural, no sé cómo volvemos, pero claro, si el rural cada vez tiene menos servicios, pues ¿cómo lo vas a retener? Bueno, pues tendremos que ir, Toni, de la mano a la administración sí, a pedir una y otra vez que se nos monte el hospital de día en todas las comunidades autónomas. Ahí estaremos. Ahora os voy a hacer una pregunta que es para los dos, pero es que creo que me estáis contestando en la sincronía que hay aquí ahora mismo de vuestras respuestas, porque os iba a decir, ¿por qué es importante que existan espacios como este acto del Día Mundial de la Diabetes en el que se encuentren pacientes y profesionales sanitarios? Yo creo que la coincidencia de opiniones en todo esto creo que da un atisbo del por qué, pero contestadme vosotros. A ver, yo creo que tenemos que ir de la mano a todos sitios, primero porque lo decíamos antes, porque nos van a atender mucho más, nos van a entender mucho mejor. Y cuando todos pedimos lo mismo, ellos se lo piensan, porque uno puede estar confundido, pero todos no. Y entonces ellos lo ven, que todos no. Si llevamos lo mismo pidiéndolo todo, pues no. Yo aquí estamos haciendo las cosas muy bien con la SED y la Fundación SED. Pero a mí me gustaría explicar qué fue FEDE, cómo se inició FEDE. A mí me gustaría explicarlo porque la gente no lo sabe. La FEDE no fue solo de pacientes. La FEDE se inició entre pacientes y profesionales sanitarios. Y entonces se llevaba esta federación de otra manera. Y a mí me gustaría que algún día fuéramos capaces de unir toda nuestra fuerza a través de una gran federación con todos los agentes que tienen que ver con la diabetes. Me gustaría llegar aquí. Trabajamos muy bien con la SED, pero me gustaría trabajar en el Día Mundial de la Diabetes, con la SEN, con la SED, con Semergen, me gustaría trabajar con la SEFIM, me gustaría trabajar con un montón de sociedades científicas, porque creo que esa es la manera de hacer las cosas, no ir cada uno por un lado, solicitando, pidiendo, porque es lo que decía antes Toni, ¿no? Si tú vas a la administración y tú pides una cosa, el otro pide otra, bueno, pues entenderos vosotros primero, que después yo ya haré. El político lo tiene muy claro, ¿no? Él tiene un dinero y tiene que repartirlo, y mientras no nos pongamos de acuerdo, él hará el reparto como a él le parezca, y hará este para acá, este para allá, este para allá. Sin embargo, si fuéramos todos de la mano pidiendo lo mismo, el político no le quedaría más remedio que hacernos caso. Por eso a mí me gustaría de que esto que fue de FEDE volviera a ser FEDE. No puedo estar más de acuerdo. Y yo diría que además, piensa que para nosotros, que yo a veces ves pues, a veces documentos científicos o diseños de estudios y dices, probablemente esa persona que ha diseñado esto hace mucho tiempo que no ve un paciente. Para mí es muy importante, es decir, porque las preguntas me las hago muchas veces cuando hablo con los pacientes y ver el problema que tiene el paciente, y cuando te hacen la pregunta y no sabes cómo resolverla, la piensas y eso te hace evolucionar, ¿eh? Y por tanto, y lo mismo diría, por ejemplo, cuando hablo con médicos de atención primaria, que muchas veces tú tienes una visión muy concreta de tus escenarios, pero el ver el otro y dices, con los datos que tiene él, las circunstancias que tiene él, ¿qué soluciones le doy? Bueno, pues eso enriquece muchísimo y hace que realmente las ideas, pues realmente al final sean más completas y realmente se puedan mejorar cosas. Si no tenemos esta interrelación, pues podemos ir cada uno por un lado y realmente pues no coger el camino unido al final, que desgraciadamente pues a veces ocurre, y a veces con subespecialización pues en la medicina, pues a veces nos olvidamos pues de los problemas del día a día de los pacientes. Es decir, que esto yo creo que sería así. Esto es importante, y además yo creo que esa visión que a veces tengamos como casi
Probablemente entre profesionales y pacientes no tanto, pero con otros factores como casi enemigos, ¿no? Es decir, que la administración nos vea a los médicos como malgastadores, pues decir que sería una cosa así, que es un problema. Y probablemente tenemos una parte de culpa, que a veces, bueno, tú no puedes decir a mí no me importa el gasto. Sí que me importa. Es decir, claro, porque yo sé que al final, si gasto más en A, va a haber menos para B. Entonces, como nuestras propias casas, ¿no? Es decir, tú tienes el presupuesto que tienes y si... hacerle entender ver a la administración que, evidentemente, yo siempre lo digo, que es que mi empresa es la sanidad pública. Y, por tanto, he de ser cuidadoso, porque yo he de cuidar mi empresa. Como nos ocurre a cualquiera que estemos en una empresa, me imagino una multinacional que tuviera un empleado que diga que no le importa la empresa. Pues veremos lo que dura, ¿no? Pues esto yo creo que es importante. Y, por tanto, ese concepto de tenerlo, que no soy un mal gastador porque sí, sino sencillamente porque intento ponerlo, esto teníamos que verlo, y también otros factores como pueden ser las casas comerciales, que también entrarlos ahí y ver que, bueno, que su objetivo final es vender, porque para eso están, y ganar dinero, pero que se puede hacer de una manera que realmente los resultados sean menores. Y, por tanto, cualquier foro que yo creo que al final acaba redundando en que las cosas vayan mejor, ¿eh? Porque, es decir, a veces tenemos la manía de escuchar siempre de lo que más sabemos, con lo cual aprendes muy poco. Pero cuando tienes personas con una formación totalmente diferente, es lo que te da ideas para decir, bueno, esto debo replanteármelo, cómo hacerlo. Y yo creo que esto es así. Y fíjate que en vuestro congreso, que yo creo que hice un comentario, porque yo cuando estaba de residente me encargué de las colonias de niños con diabetes en Cataluña durante 5 años, y bueno, fue un cambio radical y un choque en aquel momento, porque bueno, yo era muy joven y una estructura de estas así, pero yo he recibido aprendizajes de aquellos años que los sigo manteniendo hoy. Es decir, de cosas que, bueno, pues que probablemente en el hospital no veía nunca, pero cuando convives con alguien 10, 15 días y los ves las 24 horas, sí que te das cuenta. Y eso te hace matizar muchas de las cosas de esto. Y recuerdo, como anécdota, pues un niño de 8 años que hizo una hipoglucemia y, bueno, que le dices, no pasa nada, ves que te has recuperado, no sé qué. Y me acuerdo que me mira y me dice, se nota que no has tenido ninguna. Y dices, bueno, esto es una lección que me ha quedado para tener esa consideración que a veces banalizamos una cosa, pero que después te lo pones a pensar y dices, otra cosa es como lo vive él. Esto es así, ¿eh? Bueno, a lo mejor podríamos hacer un programa también como de prácticas o algo así para los campamentos, ¿eh? Porque sería una experiencia maravillosa. Sería una experiencia maravillosa. Bueno, ya en Extremadura lo estamos haciendo. Nos llevamos a 10 profesionales sanitarios para que convivan con los niños con diabetes durante esa semana o 9 días que estamos, y con un total éxito, ¿eh? Hay listas de espera por parte de los profesionales sanitarios para venir. O sea que es muy positivo el que pasen por los campamentos de verano. Los campamentos de verano me han enseñado muchísimo. Yo tengo diabetes tipo 2, soy un tipo 2 y yo no debería de estar en los campamentos, pero llevo 12. Llevo 12 y me gustaría seguir teniendo más. Me gustaría puntualizar en una cosa que tú has dicho, que tú has hablado del profesional delante de la administración. A ver, yo de entrada tengo que decir, como paciente, tenemos una de las mejores sanidades que hay en el mundo. Vamos a partir de ese punto. Pero partiendo de ese punto, el cliente, que es el paciente, también tiene que participar para que esa empresa, la sanidad pública, funcione y funcione cada día mejor. Porque si deja de funcionarlo, llegará un momento en que tendrán que cerrar y no sabemos lo que nos puede venir. Por lo tanto, tenemos que apoyarlo, tenemos que apoyar que el gasto sea mínimo, que el menor posible, tenemos que ayudar en todo lo que se pueda. Y ahí estamos el mundo asociativo, que no cobramos, que lo hacemos de gratis y que queremos participar, queremos colaborar. Lo estamos haciendo, pero bueno, nos gustaría hacer todavía mucho más, porque el paciente cada día está más empoderado y cada día podemos ayudar muchísimo más al sistema. Vamos a ir avanzando también con el 2026,
que bueno, pues muy pronto tendremos que hacer balance, ya estamos terminando el año prácticamente. Y desde FEDE, ¿qué proyectos y actividades se han puesto, o se van a poner en marcha para abordar estas prioridades en diabetes de las que estamos hablando a lo largo de este capítulo? Bueno, nosotros continuamos con lo que ya tenemos, que son muy potentes. El agente educativo nuestro, que este año han participado más de 600 personas y demuestran la falta de educación terapéutica. Bueno, pues nosotros los vamos a llevar ahí, vamos a entablar una conversación seria con el Ministerio para ofrecérselo, para decirle aquí estamos haciendo todo esto por los pacientes y queremos que esto se promocione. Luego tenemos otra parte que es la plataforma que llevamos de Crecer sin Diabetes, que antes la mencionado Tony, de los cribados y tal, y entonces lo que a mí me pusieron encima de la mesa las 3 sociedades científicas es el papel que se van a encontrar cuando se encuentren con un montón de positivos, que todos dijimos al final que no iban a ser tanto, pero que van a estar ahí. Nosotros vamos a crear un agente educativo especial para todos aquellos positivos que quieran hacer el curso. Además, habrá una parte psicológica para poder guiar a estas personas desde que se les dice que van a tener diabetes hasta que debutan en diabetes. Todo ese proceso lo vamos a llevar con un tema psicológico que creo que va a ser innovador y creo que podemos dar también mucho beneficio al sistema y a la sociedad. Luego tenemos, que estamos participando ahora con el Ministerio, en la ley nueva del asociacionismo, que creemos que para el año que viene puede estar en marcha. Yo creo que eso va a ser un cambio, el cambio de paradigma, el cambio de que el paciente entra por primera vez dentro de las instituciones como un agente de salud más. Diferenciados, porque tenemos que diferenciar, somos pacientes, pero ahí ayudando al sistema y poniendo nuestro hombro para decir esto lo vamos a continuar y esto lo vamos a llevar adelante. Estamos trabajando con el Ministerio sobre esa ley y yo creo que va a ser un cambio total que viene pedido desde Europa, ese cambio viene pedido desde Europa, no nos lo estamos inventando, o sea, desde Europa ya nos están convenciendo, pero que creemos que si hacemos una ley fuerte y potente, yo creo que va a ser en beneficio de todos y yo creo que para el año que viene puede ser muy positivo. Y respecto a la fundación de la Sociedad Española de Diabetes, ¿cuáles han sido las líneas de trabajo de 2025 y qué planes tenéis para 2026? Nosotros tenemos, diríamos, por áreas, es decir, una formación que es muy potente y probablemente es una de las razones fundamentales de que exista la Sociedad Española de Diabetes, que sería formación dirigida a los profesionales. Y ahí tenemos, pues, desde formaciones más generales a muy específicas a las personas más jóvenes. Hay un curso específico para enfermería y especialmente pues, para enfermería de enlace con primaria, y más en insulinoterapia, que yo creo que es un área muy importante y en la que tenemos, y que ya estamos por la 6ª edición y con un gran éxito. Y después todos los aspectos en formación. Otro aspecto, diría yo, importante es lo relacionado con la investigación, y ahí pues tenemos las becas de cada año y que cada año intentamos incrementar el número de becas que se ofrecen para proyectos de investigación en diabetes, tanto clínicos como de investigación más básica, y proyectos también con áreas, por ejemplo, de investigación que intentamos promocionar, que es más relacionado también con la gestión. Es decir, que eso siempre la hermana pobre dentro de la investigación en diabetes, que la gestión pues me interesa menos y no aporta, y también intentamos que haya recursos para esta área. Y, lógicamente, después, todo en aspectos con la gestión. Es decir, que por eso, de hecho, se ha creado un grupo de trabajo específico de gestión de la atención de la diabetes y otro para situaciones especiales, que muy para dirigido pues, realmente a intentar promocionar estas actividades de este tipo. Esto es lo que se va a seguir haciendo, las relaciones con la Administración, que estamos en todos los foros pues, posibles para poder influenciar en estas actividades, y después actividades como la del Hospital de Día, conjuntamente con otras sociedades, para intentar por esta vía.
uno muy importante, que es que también con la Sociedad Española de Endocrinología y la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica que tenemos en marcha el registro de diabetes tipo 1, que esto es un proyecto muy ambicioso y que realmente pues yo creo que en el futuro pues tardaremos 10, 15 años, pero en el futuro vamos a tener mucha información que nos diga sobre la enfermedad, sobre las complicaciones y cómo realmente la atención puede influir una cosa en otra, que en este momento desafortunadamente no tenemos. Y de cara al futuro, pues seguir esto, pero hay cosas nuevas. Es decir, y yo ahí, pues quizás una de las cosas que tengo cierta ilusión es esa percepción que el paciente con diabetes tiene a veces de la diabetes, que es muy parcial. Y de hecho, pues sería que a veces está muy centrado en la glicemia y nos olvidamos un poquito de las otras cosas, ¿no? Y claro, si el paciente no tiene un buen conocimiento y el por qué se hacen las cosas, pues la adherencia, que es un gran problema, pues está comprometido. Porque si yo no entiendo muy bien el por qué me tomo esto y realmente es pesado cada día estarme tomando, pues es frecuente que un día diga, bueno, hoy no pasa nada, ¿no? Esto es así. Y es sobre todo relacionado con todo lo que sería la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo. Y pues vamos a intentar hacer un proyecto en el que valoraremos la percepción que tienen los pacientes, pero también la percepción que tiene su enfermera y la percepción que tiene su médico. Y a ver si podemos intentar discernir dónde tenemos el problema, que la hipótesis la tenemos. Yo creo que cuando se hace educación diabetológica se incide poco en este tema. Y cómo le llega la información al paciente. Si el profesional que le hace la educación no incide demasiado en este tema, pues probablemente el paciente lo acaba considerando esto. Y esto daría pie a que probablemente, a lo mejor, dentro del currículum de la enfermera educadora, esto se pueda modificar. Hoy no hay ningún dato respecto a esto y yo creo que es un aspecto muy de futuro que podemos hacer y que ahí vamos a pedir pues el aval vuestro también, lógicamente, para hacer este proyecto, que yo espero que a principios de año lo podamos iniciar. Lo tendréis. Yo también quería puntualizar también el tema de la diabetes tipo 2. Tú sabes que yo soy un tipo 2 y veo la falta de formación tanto de pacientes como de profesionales. Ahí tenemos profesionales que están muy bien formados, pero es porque cada uno ha querido formarse y no porque tengan un sistema. Desde FEDE vamos a hacer un pilotaje, que creo que te lo he comentado ya, vamos a hacer un pilotaje para darle formación a enfermería. Vamos a hacer que enfermeras de atención primaria pasen por un curso de formación y ver qué positivo puede haber ahí. Esto lo va a financiar FEDE y bueno, pues vemos a ver cómo podemos atacar la diabetes tipo 2, por eso mismo que tú dices, por lo que acabas de decir, porque eso donde más se da, lo que tú acabas de decir, no es en tipo 1 precisamente, es en tipo 2. De tipo 2 que cuando nos damos cuenta tenemos la patología añadida que viene. Yo precisamente tengo un problema cardiovascular debido a mi diabetes y yo pongo remedio a mi diabetes a partir de no cuando debuté en diabetes. ¿Por qué? Bueno, pues porque la diabetes tipo 2, ya sabes tú, es silenciosa, no te comenta nada, te va haciendo daño por dentro, tú vas viviendo, vas haciendo, hasta que te para y te dice, ahora vas a parar, si quieres bien y si no también. Entonces, para eso yo creo que tenemos que tener una atención primaria preparada, que yo creo que lo puede hacer, porque hay grandes profesionales para que lo puedan hacer, pero hay que darle ese medio, esa formación, ¿no? O sea, el tener el que se puede hacer. Y vamos a ver con este pilotaje si luego, con vosotros, poder llegar a hacer, con vuestro paraguas, poder llegar a hacerlo en el resto de España. Pues yo creo que con esto hemos respondido todo. Tenemos un montón de información, muchos puntos en común, tanto de los pacientes como de los profesionales. Así que nada, daros las gracias por compartir este espacio hoy aquí con nosotros, por dejarnos todas estas ideas y por seguir colaborando paciente y profesional sanitario, porque es esencial para las personas con diabetes. Un placer. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial del Día Mundial de la Diabetes 2025 de FEDE Conecta. Hoy hemos podido conocer de la mano de Antonio Lavado y Antonio Pérez, el doctor Antonio Pérez, cuáles son las prioridades de los pacientes y de los profesionales sanitarios, además de los retos y oportunidades que plantea el Día Mundial de la Diabetes en nuestro país.
Nos despedimos haciendo hincapié en la importancia de generar espacios de encuentro como la celebración del Día Mundial de la Diabetes, en el que pacientes, profesionales, sanitarios y otros actores del ámbito de la diabetes unirán esfuerzos por una causa común. Trabajando juntos continuaremos avanzando hacia una sociedad comprometida con las necesidades reales de quienes convivimos con la diabetes. Os recordamos que podréis ver este y todos los contenidos de Fede Conecta en nuestro canal de YouTube, escucharlo en Spotify y seguir todas las novedades en nuestras redes sociales.